Estelí en ese tiempo, es decir, hace 50 años, pues medio siglo, era una ciudad de 38.000 habitantes, 40.000 tal vez, con 18.000 estudiantes. Las casas prácticamente, lo que se ve aquí en el centro de donde estamos, esa era la arquitectura de dichas casas. Y algunas que se conservan que eran de paredes de tierra. Después de la tierra salió el taquezal, que eran con unos pilares de madera cada vara, se rellenaban con piedra cantera, después se repellaban fuertemente, eran altas, por lo tanto también eran más frescas. Eran las calles bien pedregosas, no había pavimento, no había, no había todos estos vehículos tan abundantes. Recuerdo que yo todavía tuve el alcance de la suerte de conocer los primeros vehículos que vinieron aquí a Estelí. Yo no me acuerdo haber visto otros más que unas les decíamos huicha. No sé por qué les decíamos huicha a los niños de entonces. Y gozábamos cuando pasaba la huicha, que era una camioneta parecida, era un carrito parecido al Volkswagen. Me llamaba la atención aquello, a mi prima, a todos los otros chavalos salíamos detrás corriendo, oliendo el olor a gasolina. Sentíamos gran alegría. Las calles no estaban pavimentadas, partecitas de las calles estaban pavimentadas de 1, 2, 3 cuadras y no continúan. Había poco comercio, pero ya era una ciudad que se consideraba pujante, ¿verdad? No había aquí una sede episcopal todavía, no había tampoco una corte de justicia como hay ahora, tribunal le dicen ahora, pero habían juzgados competentes, pocos profesionales. Existía un hospital, el Hospital San Juan de Dios, sin médicos especialistas. Todos eran médicos generales, pero muy bien calificados. El comercio pues era súper reducido. Había más que todo las pulperías, que eran bien surtidas, que eran de 4 hermanos Espinosa, don Bersabé, don Margarito, don Audilio y don Gumercindo, todos situados en norte, sur, este y oeste. Todos eran súper reconocidos, fueron unos señores que vinieron del lado del Sauce. Había maestros notables como el maestro Sotero Rodríguez, ya muerto hace muchos años, porque ya existían aquí 2 colegios de secundaria, uno para varones y otro para señoritas. El colegio Nuestra Señora del Rosario era el colegio de señoritas y el San Francisco, que es de la Iglesia Católica, era el instituto, pues, donde ya existían, cuando yo vine ya existían unas 2 promociones de bachilleres en el Colegio San Francisco, en el Instituto San Francisco. Era la pobreza de entonces, los niños nos divertíamos con juguetitos a veces hasta hechos por nosotros mismos. Eso todavía no lo olvido. Me gustó porque así uno se hace creativo. Yo hacía mis carretillas, hacía mis carretones, los trompos los hacíamos nosotros mismos los juguetes eran casi originales. Es decir, el monumento de muchos años fue el de la Madre, que fue instalado en el Parque Central, que lo hizo un profesor, don Julito, que era profesor de arte de la Escuela Normal. Y después una pequeña banca rotaria, del Club Rotario de esa época, que estaba en la parte noroeste del parque, frente a lo que fue el Club Social, una banca circular que tenía el emblema de los Rotarios en las 4 puntas. Pues esas eran las cosas como conocidas. Bueno, había una sola casa de 2 pisos que todavía existe y es por antonomasia la Casa de Alto, ¿verdad? Que está hasta una reseña, ¿verdad? Ustedes dicen aquí, frente a la Casa de Alto, ya se sabe que es el parque, ¿verdad? O vamos a la Casa de Alto y es esa, la Casa de Alto, aunque ahora hay muchísimas casas de 2 pisos. Es de la familia Rodríguez. Las casas eran lo mismo que ahora, tal vez más coloniales, con menos fachadas bonitas,
pero Estelí, a pesar de que no era pavimentada, era una ciudad limpia. Y había algo muy importante. Como todas las familias estaban relacionadas, ¿verdad? Las dos grandes familias de Estelí son los Castillo y los Rodríguez, son las fundadoras de esta ciudad, a pesar de que el fundador fue un señor de apellido de Lanuza. El principal, pues, digamos, el jefe de la fundación de la ciudad como tal. De modo que había una gran hermandad, todo el mundo era pariente. Mi papá tuvo el tercer carro que hubo en Estelí, era un carro del modelo Ford 28. Pero sí tengo entendido que había un señor Tomás Castillo, que fue uno de los propietarios, otro que se llamó Juan Bruno Molina, esos fallecieron mucho antes de que yo naciera, solo pues lo que me contaba mi padre. Estaba el barrio del Calvario también, ya existía la iglesia del Calvario. Le decíamos la parroquia porque no estaba erigida en catedral, todavía no había sede episcopal. Pues, bueno, yo fui desde el administrador, el contador, el portero, el vendedor de tickets del Teatro Estelí durante 15 años. Bueno, el teatro es igualito, pues, porque eso pues no sufrió ninguna alteración porque fue hecho, muy bien hecho, por una compañía que se llamó ICA, Ingenieros Constructores Asociados. Fue hecho con toda la técnica moderna, incluso la acústica fue hecha para que se oyera perfectamente. Y fueron 5 socios: don Luis Iría, Alfonso Lobo Moncada, don Chico Moreno, Elga Somarriba de Meneses y el doctor Paulino Castellón. Y sí, fue un cine totalmente moderno, tenía 3 secciones, por decirlo así. La parte baja de atrás era lo que se llamaba palco, que el costo de entrada era un poco mayor. Estaba la segunda parte del palco alto, pero que ahí iban pues las parejas más que todo a jalar con sus novias respectivas, y costaba, el costo era igual a la parte de abajo. Y la parte delantera, que era en bancas, eso era un poco más barato, se le llamaba luneta. Y los precios eran bien interesantes porque, digamos, los domingos que las películas eran especiales, costaba 3 córdobas para adultos, 2 córdobas para menores, 1 córdoba luneta adulto y 50 centavos luneta niño. En fin de semana era más barato, costaba 1 córdoba. También los domingos había matinée a las 3 de la tarde, que era para niños. Las películas que se pasaban eran específicamente y exclusivamente para niños. Yo fui el encargado de programación del Teatro Estelí. Yo iba a Managua toda la semana a programar las películas, y yo pues es el que decía qué películas se iba a exhibir, qué no se iba a exhibir. Pues que para diciembre era que se ponía un poco más alegre porque venían las chimbombas, en la plaza se celebraba todo. Era una alegría. ¿Sabe dónde era la plaza? Primero en el parque, y segundo, y después cuando la quitaron del parque, la fiesta de calle que le llaman, los chinamos, la pasaron a la placita, donde es hoy el Guillermo Cano. Allí era el Calvario antes, hasta ahí llegaba el Via Crucis, de ahí se regresaba porque era un Estelí pequeño. Ya cuando Estelí creció mucho fue que hicieron eso hasta el Calvario. La carretera, recuerdo cuando la estaban construyendo, pues yo tal vez tenía 7 años, pero gracias a Dios pues he tenido buena memoria hasta hoy. Recuerdo que el campamento era por donde fue la Pepsi, en el costado sur del bulevar, o sí, donde fue la Pepsi exactamente, que después ahí fue la primer planta eléctrica que hubo en Estelí, que era del Anastasio Somoza García. Y la carretera, recuerdo que había una cantina que se llama Happy Land Bar, que está exactamente, o estaba frente al costado noroeste del Hospital Viejo. Estelí ha cambiado, ¿verdad?, de una manera fundamental. Por ejemplo, las calles están saturadas de gente. Antes era una ciudad tranquila, muy limpia, pero tranquila. Vino una pavimentación masiva de la ciudad, sobre todo a partir del terremoto de Managua, terremoto horrible de Managua en diciembre de 1972, porque aquí se establecieron una serie de familias y de negocios de gente de Managua. Entonces la ciudad creció. Además ya existía el episcopado, ya existía la corte, ¿verdad? Y la cárcel se ha convertido actualmente en una cárcel regional a partir de la revolución. También
todo lo que hay aquí es regional. Primero la carretera panamericana y luego el tabaco, pues. Y por medio del tabaco, pues fue creciendo el comercio, porque el comercio antes en Estelí, aparte de lo que te dije, de las 4 pulperías, habían 3, 4 comercios grandes, que era el almacén Sony, que ahí trabajé yo, por cierto, de contador, el bazar americano de don Henry Frank Clot, don Chico Moreno tenía otra tienda, don Alberto Lanuza, don Adolfo Lanuza con una fuerte ferretería, y don Iván Kaufman también. Creo que no pasaban de 6 de los establecimientos fuertes. Y después establecimientos pequeños, bueno, en esa época yo las contaba porque había sido bastante acucioso, habían 9 farmacias. De las primeras, la primera que yo la conocí chavalo se llamaba Dubón y Terán. Eran 2 ciudadanos leoneses que se vinieron a instalar a Estelí con una farmacia a todo dar en aquella época, ¿verdad? Después salió la botica de don Ángel Altamirano, que todavía está, botica se le decía antes, que es la farmacia Altamirano de ahora. Luego surgió la de don Cruz Gámez, que era la farmacia Gámez, que eran los más poderosos que había. Luego salió la farmacia Estelí de un ciudadano de apellido Padilla, hondureño. Luego pues ya salió la auxiliadora del doctor Hernández, que recientemente cerró, la farmacia Corea y otras cuyo nombre no recuerdo. Y la primera fábrica que yo recuerdo fue la Nicaragua Cigar, que tengo entendido que fue una sociedad entre Somoza de Baile, René Molina y otros, que estuvo exactamente donde es el Palí Central. Ahí estuvo la primera fábrica, que fue, la gerenta era una ciudadana cubana, Aurora Fonticelli. Estelí es como la capital, digamos, regional de la Segovia. Me enorgullezco de que Estelí pues, sea una ciudad reconocida a nivel nacional. Se dice que es la segunda ciudad en importancia después de Managua en cuanto a construcciones. Yo que he viajado mucho dentro de Nicaragua me fijo que no hay otra ciudad que progrese tanto como Estelí.